Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Vamos a seguir con nuestro estudio tan fascinante y tan necesario acerca del Espíritu Santo. Ahora vamos a tratar las reacciones que puede haber de parte del hombre hacia la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a empezar con la parte negativa para terminar con la parte positiva. En primer lugar, nos vamos a enfocar al tema del pecado contra el Espíritu Santo, un tema que ha dado mucha controversia. Entonces vamos a estudiar un poquito lo que la Biblia dice al respecto. El pasaje, entre otros, lo encontramos en Marcos, el capítulo 3, versículos 28 al 30. Allí dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. En primer lugar, tenemos que ver en qué trasfondo se da estas palabras. El contexto, ¿sí? Siempre hay que analizar el contexto frente a temas controversiales, complicados. ¿En qué contexto se desarrolla? En primer lugar, estaban presentes los judíos y Jesús. Jesucristo había sanado a un endemoniado ciego y mudo. Dentro de la tradición judía existía, o sea, eso no está en el Antiguo Testamento, pero sí en la tradición judía decía que cuando alguien lograra sacar el demonio de un ciego y mudo, entonces sí estarían frente al Mesías. Y claro, Jesucristo justamente hizo eso. Entonces, claro, se armó un gran problema, un gran dilema. Decía ser hijo de David, o sea, el Mesías. ¿Cuál fue la falta que se hicieron acreedores los judíos en este caso? En primer lugar, estaba dirigida contra el Espíritu Santo. Los fariseos atribuyeron lo hecho por el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo a Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, echa fuera los demonios por medio de Belcebú. Jesús dio a entender a las personas que podría ser que ellos no entendieran su ministerio, dado que Él venía en forma humana, y aunque esto fuera deplorable, esto podría ser perdonado. Pero no sería perdonado el hecho que a sabiendas atribuyesen una obra que tenía toda la evidencia de haber sido hecha por el Espíritu Santo, atribuirla al diablo. Pero no solo el hecho de lo que habían dicho, era una actitud interior de rebeldía continua. Jesucristo estaba allí presente, el Hijo de Dios presente, y confirmaba su mesianidad a través de milagros, de prodigios. Justamente esa era la razón, que ellos lo reconocieran. Jesús buscaba convencerlos a través de esto, pero ellos renunciaban a reconocer su pecado, aceptar a Cristo como el Mesías. Fue entonces que Jesús les habla del pecado imperdonable. O sea, tal rechazo evidencia un corazón endurecido que jamás puede perdonarse. No porque Dios retire su gracia, sino porque el hombre se retira del contacto posible con Dios. O sea, es una incredulidad, una rebelión constante frente
a Dios. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Después de esto, Jesús rehusó hacer más milagros y solo hablaba a los judíos por medio de parábolas. A los suyos se lo explicaba, pero no a los demás. O sea, es como una bisagra. Se observa sobre todo en el Evangelio de Mateo. A partir del capítulo 12 se encuentra esa bisagra. Hasta ese momento, Jesucristo les predica el reino, les ofrece el reino, pero ese reino es desechado. El Mesías es desechado. Entonces, desde ahí en más, las parábolas fueron la forma en que le hablaba a los judíos y solo se lo explicaba a los suyos. Entonces, aún lo que tenían les iba a ser quitado. Entonces ya no podían creer, ya no podían obtener el perdón. La puerta de la gracia para ellos ya se había cerrado. Ahora, entonces nos tendremos que preguntar, ¿quién puede cometer este pecado contra el Espíritu Santo? Podríamos decir en líneas generales, los que rehúsan creer y aceptar al Salvador. Y con esta definición se hace evidente que ningún hijo de Dios es capaz de cometer este pecado porque ya son creyentes. Algunos creyentes después de caer piensan que han cometido el pecado contra el Espíritu Santo, entonces ya no hay perdón. Y esto lo llena de angustia y tristeza. Pero justamente ese hecho demuestra que no lo cometieron, porque el Espíritu Santo, habíamos visto en el video anterior, que es el que redarguye, que quiere llevar al hombre al pecado, entonces produce una tristeza que lleva al arrepentimiento. Y si esto está en un creyente, obviamente no pudo haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, según Ryrie y otros autores, comentaristas, y creo que también, o sea, esta es mi opinión personal, el pecado contra el Espíritu Santo solo fue posible en aquel tiempo, porque estaba el Señor Jesús, el Hijo de Dios, mismo, presente, autenticado por los milagros con su mensaje. Por lo tanto, este pecado solo lo pudieron cometer los judíos en ese momento y fueron duramente castigados al respecto. Pecado contra el Espíritu Santo, una de las reacciones. La segunda reacción es contristar el Espíritu Santo. Y esta la encontramos en Efesios, el capítulo 4, versículo 30, un pasaje muy, muy conocido. Allí dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya habíamos hablado del sello, pero ahora quiero enfocarme a lo que es el contristar. Significa incitar, suscitar una ofensa contra un compañero, agraviar, podríamos usar otra palabra. Está íntimamente ligado con la tristeza, o sea, un agravio produce un dolor, profunda tristeza. Es probable que en este tema tengamos la respuesta por la cual tantos creyentes no llevan fruto, son intrascendentes, se le nota una chatura espiritual, bebés espirituales toda la vida. Ahora, ¿cómo se contrista el espíritu? Si vamos al contexto, miren nomás el capítulo 4 y van a ver una lista de pecados. Allí encontramos la mentira, encontramos la cólera, el robo, las palabras corrompidas, impuras, insensatas, obscenidades, necedades, truhanerías. Y podemos seguir en el capítulo 5 muchas cosas más. O sea, inmoralidad, podemos hablar de amargura, de ira, gritería, maledicencia, calumnia, falta de perdón, ausencia de bondad, falta de amor, la inmundicia en todas las áreas, la avaricia. O sea, básicamente todo aquello que está mal. Todo aquello que se hace en secreto, en las tinieblas o inclusive abiertamente, borracheras y cosas por el estilo. Es evidente que la lista no pretende ser completa. Por lo tanto, el contristar al Espíritu Santo básicamente equivale a alguna forma de presencia de pecado en la vida del creyente. Entonces, contristar al Espíritu es una condición espiritual que caracteriza al creyente que no ha entregado
completamente su ser al Señor, o sea que vive en la desobediencia a Él. Tenemos que darnos cuenta con qué facilidad nosotros caemos en esto. Por lo tanto, sería bueno hacerse continuamente un autoexamen, a ver cómo estoy frente a Dios. Continuamente, Señor, ¿cómo está mi vida? Límpiame aún de los pecados que me son ocultos, como oraba David. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Recién veíamos que el Espíritu Santo es contristado, pero ese Espíritu os ha sellado. O sea, es definitivo, no pierde la salvación. Aunque yo contriste al Espíritu Santo, no voy a perder la salvación, pero se interrumpe la comunión con Dios. Se pierde la paz, se pierde el gozo. El fruto, obviamente queda trunco, no hay fruto. El poder desaparece. El servicio, si uno está realizando un servicio, se vuelve una carga. No, otra vez más, yo tengo que, otra vez esto. Y todo se vuelve una carga. Esto no quiero decir con esto que no nos cansemos en la obra. Sí, nos podemos cansar en la obra, pero no de la obra. El creyente se entristece porque el espíritu está entristecido. Entonces vemos hermanos cabizbajos, tristes, deprimidos. Y no quiero decir que toda tristeza o depresión sea consecuencia del pecado. No siempre lo es. Lamentablemente muchas veces lo es. Ahora, si el creyente persiste en este pecado, entonces el Espíritu Santo, en lugar de usarlo como canal de bendición hacia los demás, tiene que revertir su campo de acción y enfocarse hacia ese creyente. Entonces se pierde obviamente mucha bendición. ¿Cómo llegar a la restauración si esto ha sido el caso, no? Y hay que pedir perdón al Señor. Y ahí hay plena, completa restauración. Tercera actitud frente al Espíritu Santo es apagar el Espíritu. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:9, una pequeña frasecita: no apaguéis el Espíritu. Apagar significa en el sentido de dificultar las operaciones del Espíritu. El ejemplo que utiliza es bien fácil, es de un fuego. ¿Qué hago para apagar un fuego? Y le puedo tirar agua, le puedo tirar arena, algo así. Esta es la idea. Entonces, este concepto no implica de ninguna manera que uno haya echado el espíritu de la vida. Más bien es el sentido de reprimir, de suprimir las manifestaciones del espíritu resistiendo a su voluntad. Ahora, ¿cómo se apaga el espíritu? Se apaga cuando el cristiano resiste, rechaza la voluntad de Dios para con él. Por ejemplo, el Espíritu Santo es apagado cuando en lo personal o en una iglesia no se da lugar a los dones de los hermanos. Eso podría ser inclusive un pecado de parte de los líderes de la iglesia, que no buscan involucrar a los hermanos en la iglesia de acuerdo a sus dones. Y el creyente en particular, de no querer utilizarlos, de no buscarlos. O sea, cada uno de nosotros al menos tiene un don. Y si no lo ha puesto al servicio al Señor, entonces está en falta. Está apagando el espíritu. Aquello que, ese fuego que Dios quisiera promover a través nuestro, está frenado. Hay una bolsa de arena encima de esto. También el que no se interese en servir, el que no evangelice, el que no sirva, y tantas órdenes positivas que encontramos en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas. Y si no lo hacemos, entonces apagamos el espíritu. ¿Cuáles serían las consecuencias? Obviamente se frena aquello que Dios quisiera hacer a través nuestro, a través del cristiano. Se obstaculiza la bendición que Dios quisiera dar, impartir en la iglesia. Se impide la edificación de la iglesia, porque si mi don está para el servicio de la iglesia, para la edificación de la iglesia, y yo lo guardo y no lo involucro, yo estoy frenando el avance de la iglesia. O sea, es como si me saco la pierna y, claro, limito todo el cuerpo y andará con una. Pero una mano va a tener que estar usando una muleta. Entonces ya hay una mano ocupada y que no puede ejercer su función porque está ocupando el lugar que debería ocupar la pierna. Entonces ahí vemos claramente cómo
es fundamental que el Espíritu Santo tenga todo lugar en nosotros y nosotros no lo apaguemos. También en cuanto a la guía, reconocer la guía, buscar la guía y seguir esa guía. Lo vemos con el apóstol Pablo cuando hacía ese segundo viaje misionero y el Espíritu le impedía estar acá, impedía predicar acá y impedía predicar allá. Bueno, él siguió la guía y ahí fue de tremenda bendición. Puede ser que un siervo de Dios venga a ser eliminado de su servicio justamente por esta actitud. ¿Cuál sería la restauración frente a esta actitud? Otra vez, el arrepentimiento es la base. Pero luego hay que entregarle la vida al Señor en la totalidad, como dice Romanos 12, 1 y 2. ¿no? O sea, toda nuestra vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer cada cosa que Él nos vaya señalando que el creyente debería estar haciendo. Por ejemplo, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos, hospedar, etcétera, etcétera. O sea, la gran gama de actividades y actitudes que debería tener el creyente, como aparece sobre todo en las cartas del apóstol Pablo. Esto respecto a el apagar el espíritu. Pero ahora vamos a la parte positiva. ¿Qué debemos hacer? Andar en espíritu. Allí dice en Gálatas, el capítulo 5, conocemos muy bien este capítulo porque habla de las obras de la carne y el fruto del espíritu. ¿Y cómo empieza esta serie de cosas? Versículo 16, 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien, no podríamos leer el 17 también porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces acá empieza ese conflicto carne versus espíritu y tenemos las obras de la carne y el fruto del espíritu. Bien, andad en espíritu. Y termina diciendo ese primer versículo, o sea, el 16. Si andan en el espíritu, o sea, si cumplen esa orden, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice en nuestra versión, la versión 60, pero en el original la idea es, y no satisfaréis las obras de la carne. O sea, si el creyente anda en el espíritu, continuamente, entonces no satisface las obras de la carne, o sea, no las hace. Ahí tenemos la clave para una vida en victoria, una vida espiritual. Ahora, ¿qué es lo que incluye eso de andar en el espíritu? En primer lugar, tenemos que asumir el conflicto. Ahí justo el 17 decía que esto es un conflicto en nuestro ser. O sea, está la vieja naturaleza en nuestra carne y está el espíritu también que crea un ser espiritual en nosotros, un creyente espiritual que quiere o busca andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, este conflicto está presente y yo lo tengo que asumir. Digo, sí hay un conflicto acá en Esteban. Y tengo que ir en contra de los deseos de la carne, pero para eso tengo que andar en espíritu. Entonces no los voy a satisfacer. El verbo está en continuo. Andar en el espíritu. Es un presente imperativo, con lo cual denota una actitud y actividad continua. Es un caminar. Paso, 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 constantemente, avanzando. Y así no se cumplirán los deseos de la carne. Obviamente para eso necesitamos la dependencia del espíritu. Necesitamos no contristar el espíritu, no apagar el espíritu, andar en el espíritu. Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué tenemos que andar en el espíritu? ¿Para qué está esa orden? En primer lugar, por la alta vocación del creyente. O sea, fíjense en qué posición tan encumbrada nos encontramos. Debemos amar, primero que todo lo que dice Efesios 1, podríamos decir ahí, las bendiciones que tenemos en el Padre, las bendiciones que tenemos en el Hijo y las que tenemos en el Espíritu Santo. O sea, tenemos una posición encumbrada fenomenal. Pero a su vez, debemos, por ejemplo, amar como Cristo ama. Debemos desarrollar el fruto del Espíritu que veremos a continuación. Debemos vivir para Cristo en un mundo que vive sin Él. Debemos predicar la palabra, tenemos que sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y tantas otras cosas más. Otra razón es, tenemos un triple frente de batalla. Tenemos la carne, tenemos el mundo y tenemos a Satanás.
Entonces, ¿cómo podemos tener la victoria en ese conflicto? Y andando en espíritu. Ahora, ¿cómo hacerlo? En primer lugar, tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. Estar dispuestos a ser conducidos por Él. A nuevos horizontes, conquistar territorio, a cumplir con lo que Él nos indica. Decirle al Señor, mira, Señor, quiero ser un creyente espiritual. Es una entrega constante sobre el altar de Dios. Romanos 12, Romanos 6, los primeros 13 versículos. El yo permanece crucificado, Gálatas 2:20. Esto es andar en espíritu. Es fundamental. Ahora, luego viene la llenura del espíritu. En Efesios 5:18, ahí muy cerca del otro pasaje que hablaba de no contristar el espíritu, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu. Y ahí vienen las consecuencias luego de cómo se manifiesta esto. O sea, hay una clara orden, pero no hay ningún ejemplo en la escritura de alguien orando por la llenura del espíritu. Oh Señor, lléname de tu espíritu. No, eso no aparece en ningún lado. Esto es una mala interpretación o mala enseñanza. Generalmente es una mala enseñanza. No hay que orar por la llenura del espíritu. La Sagrada Escritura presenta varios requisitos que se tienen que cumplir previamente para que esto se dé. Ya los vimos. No contristar, no apagar, andar. Y si yo ando continuamente en el Espíritu, entonces también seré lleno del Espíritu. Así es sencillo. O sea, es una consecuencia de los pasos anteriores. Las dos primeras negativas y luego una tercera positiva. Como definición podríamos decir que es simplemente una vida absolutamente sometida a la dirección del Espíritu Santo. O sea, no significa que tenemos más de Él, sino más bien el Espíritu Santo tiene más control de nosotros. Esa es la clave. O sea, todo nuestro ser está dominado por el Espíritu Santo. Esto es llenura del Espíritu. O sea, no tengo más el Espíritu. El Espíritu lo tengo. Vive en mí. Fui sellado con el Espíritu Santo. Él no se va. No lo pierdo. Pero una cosa es que lo tenga. Y otra cosa es que Él me tenga. Que tenga todo el dominio sobre mi vida. Una vez lo ilustraba muy bien un misionero amigo mío que trabaja en San Pablo. Me dijo, mira Esteban, la vida del creyente es como una casa con varias habitaciones. Y uno hace pasar una visita y la hace entrar al living, a la sala. Mira, todo arregladito, todo bien ordenado. Quizás cuando hay más afinidad, bueno, uno le invita a pasar al comedor y come junto con él. Obviamente también va a usar el baño y lo dejamos impecable, ¿verdad? Quizás si tenemos mucha confianza, lo invitamos a pasar una noche, entonces le hemos preparado una pieza, un cuarto, una cama. Pero vieron que muchas veces allí en el fondo, en algún lugar, hay un cuartito con la puerta cerrada. ¿Qué hay ahí adentro? Y ahí está la silla rota, ahí hay un monopatín, está la aspiradora, la escoba, un balde, etc. Y quizás bastante desorden. Obviamente no vamos a hacerlo pasar ahí. Bueno, el Espíritu Santo, para que tenga plena acción, tiene que ocupar también ese lugar lleno de mugre, de cosas desarregladas, de cosas ocultas. Entonces habrá plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las características de esa plenitud? Sed llenos del Espíritu. En primer lugar, justamente a través de esa orden uno nota que no todos los creyentes lo tienen. Es una orden dada a los creyentes. O sea, no es algo que pueda tener el inconverso, pero es una orden dada a los creyentes. Entonces claramente dice, sed llenos. No todos lo tienen, es evidente. Se puede perder. Claro, si hay una llenura, entonces puede haber una no llenura, un vacío. No que el Espíritu Santo se vaya, pero que no tenga todo el control. Puede obtenerse, puede recobrarse. Depende absolutamente de la consagración del creyente, como ya vimos. Por todo
lo visto entonces, evidentemente no es un sinónimo del bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver algunas diferencias. Es una orden, o sea, el verbo está en imperativo, sé llenos, sé llenos. Por lógica, se puede llevar a cabo. O sea, hay algo de responsabilidad nuestra en cuanto a esto. Está en plural, o sea, está enfocado a todos los creyentes, no solo al pastor, al líder. No. Es para todos los creyentes. No interesa si es joven, si es viejo, si tiene muchos años de creyente o no. Va para todos. El tiempo del verbo también señala una acción concreta en el momento, pero que denota una continuidad de acción. O sea, es algo continuo. Por la comparación que hace con el vino, o sea, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes, bien, sed llenos. Entonces, en contraposición, o sea, es un paralelismo contrapuesto, ¿no? Típica frase judía, ¿no? O forma de ejemplificar las cosas. Básicamente, entonces, en lugar de ser dominado por el vino, y se notan los efectos, cada uno de nosotros habrá visto algún borracho, o quizás hasta lo haya vivido en forma personal, ¿no? Realmente es muy triste, alguien dominado por el alcohol. Ahora, en contraposición a esto, alguien dominado por el espíritu, y no vamos a caer en la borrachera del espíritu, no tiene nada que ver, es una aberración de los que hablan acerca de esto, estoy borracho en el espíritu y hacen cosas aberrantes. No, donde está el espíritu de Dios hay libertad, pero hay orden. No hay cosas raras, ¿sí? No hay cosas raras, en absoluto. Ahora, entonces, básicamente el resultado es una vida bajo la guía del Señor. ¿En qué se manifiesta? En himnos, en cánticos, cantando en vuestros corazones, dando gracias a Dios, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí sigue, las casadas estén sujetas, el marido ame a su mujer, etcétera, etcétera. O sea, hay efectos de la llenura del Espíritu. Al ser un mandamiento, obviamente también hay que obedecerlo, y si no se obedece, es pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo? Porque muchas veces esto se confunde. Bautismo y llenura del Espíritu Santo. Ya dijimos, son dos cosas diferentes. El bautismo es una experiencia única en la vida del creyente. No se dio antes de Pentecostés. Lo experimenta todo creyente. ¿En qué momento? En el momento de la conversión, ya lo vimos esto. No se puede deshacer, o sea, el espíritu lo tengo y aunque caiga en pecado lo sigo manteniendo. Resulta en una posición porque soy bautizado por el Espíritu Santo y dentro de un cuerpo. Ocurre en el momento de la conversión, como dijimos, y no tiene requisito previo, a no ser, lo único que podríamos decir, hay que creer en el Señor Jesucristo. Entonces uno creyó en el Evangelio que se le fue predicado, entonces fuimos bautizados entonces por el Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, habíamos visto que puede estar y no puede estar, puede ir y venir, entonces es una experiencia que se repite. En el Antiguo Testamento tenemos varios casos de esto, al contrario del bautismo del Espíritu Santo que no lo encontramos. La llenura del Espíritu Santo no necesariamente todos la tienen, en contraposición al bautismo. La llenura se puede perder, el ser bautizado no. Resulta en un poder, en un dinamismo para actuar, porque ya no haremos las obras de la carne, sino que habrá fruto del Espíritu. Ocurre a lo largo de la vida del cristiano, pero depende absolutamente de la entrega. No depende... en este caso del Espíritu mismo, quisiera llenar. Depende de nosotros si le damos lugar. Ahora, ¿cuáles serían los efectos de la llenura? En contraposición a la disolución dada por el vino, es una vida manejada y en orden. Manejada por el Espíritu y en orden. O sea, lo contrario de un borracho. Justamente lo contrario. Es una vida controlada, guiada por el Espíritu, donde la obediencia está implícita porque estamos andando en el Espíritu. Es una vida abundante. Es una vida en la cual se manifiesta crecimiento espiritual y como tal,
obviamente madurez también. Se vive en santidad, se vive en victoria, se forja un carácter similar al de Cristo. Gálatas 5, 22, 23, ahora lo vamos a ver. Una vida llena de alabanza y adoración, el pasaje que viene a continuación. Sumisión a Dios, también a los hombres, como ya dijimos. Servicio, bendición a los demás. Obviamente es una vida plena. Es esa vida que Jesucristo vino a dar. Para que tengan la vida y la tengan en abundancia, en plenitud. Eso es. Qué triste es cuando el creyente no logra esto, no llega a esto. Se conforma simplemente con la conversión. Ahora, lógicamente para esto tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. A entregarnos sin reservas en el altar del Señor. Darle lugar al Espíritu Santo, y entonces se cumplirá lo que dice allí en Juan 11:40, y verás la gloria de Dios. Es una vida que vale la pena vivir. Es una vida plena, no exenta de pruebas, al contrario, habrá muchas. Mucha oposición del enemigo, la lucha contra la carne va a seguir estando, contra el mundo y Satanás, y quizás más fuerte todavía. Pero va a ser una vida en la cual uno disfruta una y otra vez el poder del Espíritu Santo, la manifestación de su obrar, el fruto y la victoria. Y hablando de fruto, esto es a lo cual tendríamos que estar apuntando. La llenura del Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. O es una vida dominada por la carne, o es una vida dominada por el Espíritu. Entonces, lleno del Espíritu. Entonces, ¿qué produce? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el origen de ese fruto? Lo dice, el fruto del Espíritu. El origen es del Espíritu. O sea, no es una consecuencia de nuestro obrar, pero viene como consecuencia de nuestro obrar, pero el agente ejecutor es el Espíritu, no lo produce el hombre. Ahora, vemos que es un fruto. Muchas veces dicen los frutos, porque aparecen 9 características allí. Es el fruto, es una unidad. Justo ayer en una reunión escuchaba de un hermano, es como una naranja. Es un fruto, ¿verdad? Pero tiene varios gajitos. A mí me gusta ilustrarlo como un racimo de uva. Como un racimo de uva. Tiene 9 granitos, 9 uvitas, pero el fruto es el racimo. Y esa es la realidad que deberíamos buscar en la vida. Entonces, eso es el fruto. ¿Cuál es la diferencia con el don del Espíritu? O sea, una cosa es el fruto del Espíritu, otra cosa es el don del Espíritu. El fruto no es un don. El don es otorgado en forma selectiva a cada creyente de acuerdo a la soberana voluntad del Espíritu Santo, como Él quiere, para ocupar el lugar que Él designó. El Señor Jesucristo, el ministerio lo designa el Señor Jesucristo. Entonces, no es dado como con el don en el momento de la conversión. El fruto del Espíritu se va desarrollando. Y como un fruto crece y madura. Ahora, se manifiesta en una persona, en un creyente, que vive bajo la guía y la dependencia y el control del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas características, o las 9 características básicamente, ¿no? Entonces, vamos a leerlo allí en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, empecemos con amor. Ya sabemos de qué amor se está tratando acá, es el amor ágape. No es el amor filial, el amor hacia familiares, amigos. No, es el amor ágape. ¿Qué tipo de amor es? Ese es el amor divino. Es el amor que estuvo dispuesto a entregar su propio Hijo. De tal manera amó, ágape, ¿sí?, Dios al mundo, a la humanidad perdida. Y la característica esencial de este amor es la disposición al sacrificio, a la entrega, aún sin recibir nada a cambio. Esa es la clave. Esta es podríamos decir, la definición de este amor. Y el capítulo 13 de 1 Corintios lo explica magistralmente en forma práctica.
No hace tal cosa, hace lo otro. Esto es el amor divino y esto se aplica. Esto se vive, esto se nota. Por eso el fruto se nota, se ve. Ay, cuántas veces he comido de vides que plantó mi padre. Ay, cómo disfrutaba y esperaba, anhelaba cuando el fruto estaba maduro. Y cuántas uvas he comido. Y sigo comiendo, me encantan. Bueno, hasta hay perfume, hay olor en el ambiente. Se nota cuando hay un fruto maduro. Ahora, este amor no es un impulso, no es un sentimiento. Siento amar. No tiene nada que ver con esto. Más todavía, no siempre está destinado a seres humanos, ¿no? Con los cuales tenemos cierta afinidad personal. El amor busca el bienestar de todos. Este amor se hace evidente en un creyente rendido a Cristo, que está dispuesto inclusive a cumplir con Romanos 12, donde habla de amar a los enemigos. Esto no es un sentimiento que me nace. Esto tiene que venir de Dios. Esto es el amor ágape. Después sigue gozo. No se trata de una alegría, una euforia exterior, sino una profunda satisfacción que se origina en el hecho de nuestra relación con Dios. O sea, puede haber un creyente profundamente probado, y los he conocido, pero su cara brillaba de gozo. En medio del dolor le podían caer las lágrimas por el dolor físico, pero adentro había un gozo que nada ni nadie le podía quitar. Dios es la base y el objetivo del regocijo del creyente. Perdón, el objeto del gozo del creyente. Después viene la paz. La palabra en el griego, eirene, proviene de un verbo que habla de la unión de dos diferentes elementos antes antagónicos. O sea, antes estábamos así y ahora de repente estamos unidos. Se hizo la paz. ¿La paz con quién? Y con Dios. Esa es la base. O sea, por haber entrado en la paz con Dios, que nuestra relación haya sido restaurada. Esta es la clave para que haya una paz profunda. Esta paz está basada entonces en la paz con Dios. Sin esta paz no existe verdadera paz en el hombre. Para que se pueda desarrollar esa parte del fruto es necesario que confiemos plenamente en Dios, en su guía. Y aun cuando no veamos a dónde nos está llevando, como un Abraham, como un Pablo, estamos en paz. Él sabe lo que hace. Aunque haya circunstancias tremendamente adversas, Él está a cargo. Así que podemos estar tranquilos. Aún frente a circunstancias y personas antagónicas y que no entendemos, uno puede estar en paz. Paciencia. Cuánta paciencia nos hace falta, ¿no? Para algunos parece que esta palabra no aparece en sus Biblias, en la parte del fruto del Espíritu, ¿no? Es macrotumia, y que significa una largura de ánimo. Es la paciencia, sobre todo frente a personas hostiles. Cuánto nos cuesta esa parte, ¿verdad? En el creyente que le da pleno lugar al Espíritu Santo, es uno que no se va a irritar fácilmente. Es el que soporta ese tipo de personas, las ofensas de los hombres y también circunstancias complicadas. No toma represalias, sino que vive en la autosujeción y porque tiene paciencia. Deja las cosas en las manos de Dios. Él va a juzgar. Él va a juzgar. Benignidad. Es una disposición del corazón. Quizás lo más fácil para entender esta parte es lo contrario a la dureza de trato. No es una persona dura, no es una persona agresiva. Es la cariñosa consideración a los demás. Qué necesidad que hay de esta parte del fruto del Espíritu. Luego sigue bondad. Indica un carácter esencialmente bueno, generoso. Destaca la generosidad en dar al otro lo que nunca pudo haber ganado o merecido.
Luego sigue la fe. No se trata de la fe que hemos puesto en Cristo para nuestra salvación, sino tiene la idea de fidelidad. Por lo tanto, es la fidelidad o lealtad del creyente, tanto en relación con Dios, con la palabra de Dios, con el servicio a Dios, con el amor hacia los demás. Es una persona confiable, una de la cual uno puede depender, que dice una cosa y lo procura hacer a toda costa, que indica un horario y lo cumple, y cosas por el estilo. O sea, hace lo que dice. No hay una dicotomía entre el decir y el hacer. Eso es una persona que tiene esa parte de la fe o la fidelidad madura. Luego sigue mansedumbre. Da la idea de dulzura, de conducta suave, no pendenciera, apacible con los demás. Es el fruto de la humildad, básicamente. O sea, una persona humilde logra ser mansa. Pero si continuamente tiene que defender posiciones, tiene todavía en muy alta estima su orgullo, su ego. Entonces la mansedumbre viene como hija de la humildad. Y claro, no tiene intereses o posiciones que defender. Deja las cosas en sujeción a Dios. Y por último está la templanza. Viene de kratos, fuerza. Es ejercer dominio sobre algo o en este caso sobre sí mismo. Entonces podríamos decirlo como sinónimo, dominio propio. Básicamente es eso, la templanza es dominio propio. Se aplica a los deseos de la carne, los impulsos de uno mismo, carácter, etcétera, etcétera. Entonces, cerrando esto, nos damos cuenta lo importante que es los puntos previos. No contristar, no apagar. Empecemos por ahí. Si en algo estamos contristando o apagando, pidamos perdón al Señor. Tenemos que andar en espíritu. Esto incluye encarar el conflicto, esto incluye alimentarnos con la palabra de Dios, buscar la oración, buen tiempo en la presencia del Señor, buscar la comunión con los hermanos, dedicarnos al servicio, o sea, buscar las cosas de Dios, buscar las cosas de arriba. Esto es una decisión continua, cada día, cada instante. Quiero andar en el camino de Dios. No me voy a volver, no me voy a distraer, no me voy a frenar. Es andar, es caminar, es avanzar y produce madurez. Y ahí tenemos como consecuencia la llenura. Cuando el Espíritu Santo tiene todo el dominio, como el ejemplo que utilizamos, el dominio de toda la casa, de cada habitación, aún la de la pesita del fondo. No, ahí también entró, limpió, dejó entrar la luz, quitó toda la mugre y todas las cosas rotas. Y ahí vamos a tener el fruto del Espíritu. Se va a manifestar el fruto del Espíritu. Con las 9 características, esas 9 uvitas tan especiales. Es un gusto para los demás. Trasciende, se nota, se percibe, se ve en lo cotidiano. En el trato en la familia, en el trato con los demás, en la iglesia. Y Dios es glorificado. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Justamente glorificar al Padre, entre otras cosas. Así lo hizo el Hijo aquí en la tierra. Y en su lugar, Jesús dijo, voy a dejar el Espíritu Santo. Entonces, que Él pueda cumplir ese objetivo en nuestra vida. Habría muchísimas cosas más que decir sobre esto, profundizarlo mucho más, pero nos damos cuenta de la importancia del Espíritu Santo. Nos damos cuenta lo importante que es el lugar que ocupa en nuestra vida o debería ocupar. Y si no lo está ocupando, que le demos ese lugar. Va a ser, los primeros beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Y luego, nuestra iglesia. Ocupar el lugar en ella que Dios, para la cual Dios nos ha preparado.
justamente con los dones, con las tareas, los ministerios que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, como dice en 1 Corintios 12. El Espíritu Santo da los dones, Jesucristo el ministerio y Dios el poder. O sea, todo está listo. Es cuestión de obedecer, seguir la guía del Señor. Cada cosa que nos indique, hacerla. Entonces tendremos esa plenitud en el Espíritu y se va a manifestar el fruto. ¿Y cuánto fruto se requiere? ¿Cuánto se necesita esto? Y esto va a producir salvación de almas y crecimiento, desarrollo de la iglesia y nuestro. Y Dios es glorificado. Vivamos de esta forma, para su gloria y en plenitud del Espíritu. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.